Dios le bendiga, mis hermanos. Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Hay algunos hermanos que son nuevos en el canal, así que yo les doy la bienvenida a los hermanos que son nuevos y se han integrado al canal. Permítanme con mucho respeto presentarme yo a ustedes, ¿ok? Yo me llamo Samuel Guerra. Soy de Puerto Rico natural. Y yo pues en mis enseñanzas, yo pues enseño el Evangelio de la Gracia. Asimismo Pablo lo enseña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Pablo enseña que el Evangelio se llama el Evangelio de la Gracia. Y este Evangelio pues Jesús se lo reveló a Pablo. Quiero decir que mis mensajes están enfocados de acuerdo al ministerio apostólico de Pablo a nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El cuerpo de Cristo. Así que yo enseño la seguridad de salvación. Enseño y me enfoco mayormente a lo que es el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que tiene que ver con la cruz, el perdón de los pecados, la sepultura de Cristo y la resurrección. Y como un sinónimo a 1 Corintios 15, 1 al 4, pues Romanos 6, 1 en adelante también es un sinónimo que tiene que ver con el Evangelio, donde Cristo perdonó ya todos tus pecados. Y la victoria de la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucitó, nosotros tenemos la victoria. Y la victoria viene siendo que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo, cuando resucitó, nos entregó la victoria de ser librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Así que en el pasado mensaje del video del bautismo, en la parte 2 del video, yo hablé de Romanos 6. Y muchos malinterpretan Romanos 6, 1 al 2. Lo malinterpretan. Porque piensan que Pablo está hablando acerca del pecado como un verbo. Y Pablo no está hablando del pecado como un verbo. Pablo está hablando del pecado en referencia a una ley. A una ley que condena al hombre. Y esa ley se llama la ley del pecado. La ley del pecado. Cuando Cristo resucitó, ya estamos libres de una vez y por todas. Estamos libres de la condenación. Ahora, vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy va a estar en el versículo 12. ¿Ok? Romanos 6, 12 en adelante. En el versículo 12, Pablo da un cambio. En el versículo 12, Pablo da un cambio. Y de lo que era la ley del pecado, como un sustantivo, pues ahora Pablo está hablando del pecado como un verbo, que es la acción. ¿Ok? Así que vamos a empezar dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Para ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias a los hermanos que se están uniendo al canal. Espero, Señor, que cada hermano sea bendecido con este mensaje, para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo está hablando pecado en cuanto a un verbo. ¿Ve? Aquí habla como un verbo, como una acción de la carne, concupiscencia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en la concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ahora Pablo dice, no presentemos nuestros miembros, que vienen siendo los ojos, las manos, la boca, los miembros. O sea, que no le demos lugar a que a través del pecado como concupiscencia, el cuerpo reaccione al pecado. El cuerpo reaccione al pecado. Entonces Pablo dice,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos ustedes mismos. Pablo dice, preséntate a ti mismo ante Dios, ¿verdad? Presenta nuestro cuerpo y preséntate a ti mismo también con nuestra alma, nuestro espíritu. Presentaos a nosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley. Ok, pecado no se enseñoreará de vosotros, que está unido al versículo 2, no geine. Vamos a enfatizar qué quiere decir no geine. Vamos a darle énfasis. ¿Qué quiere decir Pablo con no geine? Y también vamos a enfatizar y hablar a cómo nosotros el pecado como concupiscencia no reinará. ¿Ok? ¿Cómo logramos nosotros que el pecado no reine? Vamos a aprender eso. ¿Ok? Así que paz, que vamos a aprender muchas cosas interesantes. ¿Ok? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pablo continúa, pues no estáis bajo la ley. La ley del pecado. La ley del pecado no está encima de nosotros, porque Cristo venció la ley del pecado. Bien. Nosotros somos muertos al pecado. Pablo nos declara a nosotros muertos al pecado en el sentido a la imputación que la ley del pecado nos dio a nosotros. El resultado del pecado de Adán es que la ley nos acusó. Escuchen, el resultado de la transgresión y de los pecados de Adán es que la ley del pecado nos transmitió a nosotros una acusación y nos acusó de nosotros ser pecadores. Pecadores. Entonces, nosotros habíamos recibido culpa. La ley del pecado nos culpó a nosotros de ser unos pecadores. La culpa. Nos imputó la culpa. Pablo dice en Romanos 4:7. Romanos 4:7. Bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades ya son perdonadas y Dios no te culpa de tus pecados. De tus pecados. Entonces, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo, ¿verdad? Cristo sepultó la culpa. La culpa. ¿Cuántas veces alguien nos ha culpado y nosotros nos sentimos culpables? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos condenados y pensamos que por errar al blanco algún pecado de la concupiscencia, pensamos que al errar al blanco y cometer un pecado, pensamos que Dios nos da la espalda? Pensamos que Dios nos da la espalda. Eso es normal. Eso es normal. Pasa en la vida. ¿Tú me entiendes? ¿Cuántas veces nosotros fallamos en algo? Cometimos un error. Cometimos un error con nuestra esposa. Cometimos un error con nuestros hijos. Cometimos un error en el trabajo y nos lamentamos y nos sentimos culpados. ¿Me entiendes? Ahora, quiero que entienda que Dios en la cruz, a través de Cristo, imputó en él. La palabra imputación es que Cristo recibió en la cruz. Cristo recibió en su muerte y en la sepultura, Cristo recibió la culpa de nosotros, de toda la humanidad, de por ser pecadores, en sentirnos culpables. Cristo recibió en la cruz del Calvario, en su muerte y también en la sepultura, Cristo sepultó la culpa. Cristo sepultó la condenación. Nos quitó la condenación que estaba para nosotros. ¿Verdad? Estaba para nosotros. Cristo quitó la conciencia del pecado. Porque Hebreos 10:12, Hebreos 10:12, 10:1 al 2, discúlpame. Hebreos 10:1 al 2, el autor de Hebreos da una referencia
da una referencia que los sacrificios de animales no pudieron quitar la culpa del hombre. Nunca la pudieron quitar. La sangre de los animales que se practicaban para perdonar los pecados en el Antiguo Testamento nunca pudieron quitar la conciencia de sentir de que el hombre se sentía un pecador. Ahora, Pablo dice en el versículo 2, no reine pues el pecado. ¿Cómo el pecado reina? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y por qué? El pecado reina cuando el hombre no ha aprendido a aceptar que ya Cristo te libró de la culpa por el pecado. Cuando el hombre carga con ese sentimiento de culpabilidad y ve a Cristo, ¿verdad?, como un Dios fuego consumidor, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos, nos sentimos mal y pensamos que Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. Mientras nosotros no seamos libres, mientras nosotros no le pidamos a Dios que seamos librados de la culpa, el pecado va a seguir reinando. En cuanto a la concupiscencia, va a seguir reinando. Mientras nosotros no le pidamos a Dios entender que ya somos libres de la condenación. Por eso Pablo dice, Romanos 8, 1 y 2, dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en el versículo 2 Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Cuando fallamos nos sentimos culpables. Dios no quiere que tú te sientas culpable por haber fallado o errado el blanco en algún pecado. Dios quiere que tú te sientas libre de condenación. Por eso Pablo dice, Romanos 6:10, porque en cuanto a Cristo murió, al pecado de una vez murió. Cuando Pablo dice Romanos 6:10, ¿verdad?, murió al pecado de una vez y por todas, perdonó todos tus pecados. No te eches la culpa. Tú dejaste al blanco, no te preocupes por eso. Cristo perdonó todos tus pecados completos. No hay que tener culpa ni sentimiento de conciencia de culpabilidad. Cristo nos libró a nosotros de la culpa y de la condenación. Entonces Pablo nos está enseñando aquí en el capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley. ¿Cuándo el pecado no se enseñoreará? ¿Cuándo? ¿Cuándo el pecado no se enseñoreará de vosotros en cuanto a la concupiscencia? Cuando tú reconozcas que la ley de condenación no te puede condenar. Ahí está la clave. La clave está ahí. Repito, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado como concupiscencia no se va a volver a enseñorear más de ti. Perderá su fuerza. Pero es cuando tú aceptes y reconozcas que la ley de condenación que te acusa y te dice que tú eres un pecador y que te acusa que tú tienes condenación, te acusa de muchas cosas. Cuando tú aprendas a sacar y a ser libre en tu conciencia, en tu mente, de la culpa, cuando aprendes a sacar la culpa, cuando aprendes a sacar la condenación y la conciencia de pecar, entonces ya el pecado como un verbo no se va a enseñorear de ti. No se va a enseñorear más de ti. Perderá la fuerza. Vamos a ir a un ejemplo. La mujer adúltera en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Los fariseos acusaron a la mujer. No fue Jesús, fue los fariseos. Y los fariseos le dijeron a Jesús, hemos visto sorprendida en el mismo acto pleno de adulterio a esta mujer.
Y según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada y muerta por pecadora. Entonces Jesús se dirige mayormente a la mujer. Y le dice Jesús a la mujer: mujer, ¿dónde están aquellos que te están condenando? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer responde: bueno, ninguno. Se fueron, no me condenó, porque con Cristo no hay condenación. Si Jesús está, no hay condenación. Si el evangelio verdadero se predica, no hay condenación. ¿Ok? Entonces Jesús le dice: pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques. Ahora observa bien el orden. Observa bien el orden cómo Jesús practicó la liberación de la condenación. ¿Ok? Escuchen bien. Listen. El orden. ¿Cuál es el orden? Ok. El orden. Número uno. Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Verdad? ¿Dónde están? Y la mujer responde: ninguno. Entonces Jesús le dice: yo no te condeno, no condeno. ¿Ok? Jesús le dice: yo no te condeno. Jesús puso aquí la palabra condenación en primer lugar. Jesús puso aquí delante de la mujer la palabra condenación en primer lugar. Observa que Jesús no puso en primer lugar el pecado. No. Jesús no puso en primer lugar el pecado. Jesús puso en primer lugar. ¿Qué puso Jesús en primer lugar? No condenación. Yo no te condeno. Entonces, en segundo lugar, Jesús le dice, vamos ahora, Jesús le dice: vete y no peques más. ¿Verdad? Vete y no peques más. ¿Por qué razón? Jesús estaba esperando un resultado. Cuando Cristo le sacó a la mujer la condenación, cuando Jesús libró a la mujer de la condenación, le sacó la condenación, Jesús esperaba un resultado. ¿Cuál es el resultado que Jesús esperaba cuando Jesús le dijo: yo no te condeno? Te voy a sacar la condenación, te la voy a sacar. La voy a sacar de ti. Voy a sacar de ti el oprobio. El oprobio viene siendo la vergüenza, el bochorno. Ay, me siento oprobio, me siento con vergüenza. Jesús le sacó a la mujer la culpa. Jesús le sacó a la mujer la culpa. Me siento culpable. Jesús le sacó a la mujer la condenación, el castigo. Entonces Jesús esperaba un resultado. Cuando Jesús le dijo: vete y no peques más. ¿Qué es lo que Jesús le quiso decir? Bueno, Jesús le quiso decir que cuando Cristo sacó la condenación, no condenación, ¿ve? No condenación, no condenación, el resultado es: no va a volver a pecar. Porque lo que mantiene a una persona en el yugo de esclavitud del pecado es la ley del pecado, el poder del pecado. Entonces Pablo dice: el poder del pecado, 1 Corintios 15:56. 1 Corintios 15:56. El poder del pecado es la ley. Es la ley. El poder del pecado es la ley. Lo que mantiene al hombre en un yugo de esclavitud del pecado es el poder del pecado, que condena. Lo que mantenía a esta mujer en el yugo del pecado, del adulterio, es la ley del pecado. Entonces Jesús dijo: yo te voy a quitar la condenación.
yo te voy a quitar la culpa. Yo te voy a quitar el oprobio, el sentimiento de conciencia, en la conciencia, en sentirte tú culpable, una pecadora, un pecador. Y el resultado de Jesús es, vete y no peques más. Jesús sabía que si Cristo quita la condenación, quita el sentimiento de culpabilidad, el pecado no va a reinar. ¿Me entiendes? El pecado no va a reinar. Entonces, vamos a volver otra vez a Romanos 6. No reine pues el pecado para que el cuerpo lo obedezca. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más. Primero porque ya Cristo quitó la condenación. Cristo quitó la conciencia de tú sentirte una mujer pecadora o un hombre pecador. El pecado no se va a reinar sobre tu cuerpo, tus miembros, porque Cristo sacó la culpa. Ahora, te pregunto, ¿tú quieres ser libre? Métete a la presencia de Dios, tú con Dios y Dios contigo. Y pídele a Dios que Dios te dé el entendimiento y la fuerza de tú aceptar en Cristo Jesús de que ya Cristo quitó la culpa, de que tú no tengas más culpabilidad por cada error que tú cometas. Porque el problema es que muchos cristianos cuando cometen un error involuntario, se desesperan y piensan que ya Dios le va a dar la espalda. ¿Ven? Piensan. Entonces tú te vas para la iglesia y si los hermanos lo saben, que tú cometiste un error, te dicen, no levantes manos santas a Dios, y te frustra. Entonces el pecado reina cuando tú te sientes con culpa. El pecado reina cuando tú te sientes condenada o condenado. El pecado va a seguir reinando sobre tus miembros mientras tú sigas cargando conciencia de pecado. Pero Pablo dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Cuando tú quites el sentimiento de culpa, de rechazo, de condenación, y aunque tú cometas error, siempre que te levantes, dice, yo soy la justicia de Dios. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús por encima. Porque en Romanos 5, 8 y 9, Pablo dice que fuimos salvados aún siendo pecadores. Y la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Dios quiere seguir perfeccionando, pero no te autoculpes. De que tú, cada error que tú cometes, te autoculpas tú misma, tú te condenas tú misma, tú piensas que Dios te dio la espalda, tú piensas que Dios ya perdió, tú piensas que perdiste la justificación. Por eso Pablo dice, Romanos 6, 10, por cuanto Él murió al pecado, murió de una vez y por todas. Mira, aquí está la clave, Romanos 6, 10. Murió por todos tus pecados completos. Aunque cometes pecado, ya Él murió por ese pecado. Pecado pasado, presente y futuro. Cuando Pablo dice, en cuanto murió el pecado de una vez y por todas, por siempre, Pablo también dice que tú fuiste crucificado con Cristo para que tú seas hecho una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y todas las cosas pasaron ya, de una vez y por todas, para siempre. Un acto para siempre. Y Pablo dice, de una vez y por siempre fui tu pecado y tu viejo hombre fue sepultado. Y el resultado es, tú eres una nueva criatura. Por encima de tus debilidades, Dios no quiere que tú te autoculpes, te autocondenes en conciencia. Declara que tú eres la justicia de Dios. Para que entonces el pecado como concupiscencia no reine y entonces se debilita. Se debilita. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay personas que beben cerveza
o beben vino. Hay personas que están luchando con el cigajillo. Quizás hay personas que están luchando con una batalla con la pornografía. No importa cuál sea tu lucha, cuál sea tu batalla, no importa, te voy a decir. Muchas veces nosotros pensamos, caramba, quiero salir de todo eso. La manera como el pecado no va a volver a reinar y pierde fuerza es que cada día tú te sientas libre de condenación, libre de culpa en tu conciencia, libre. Cuando Dios le dijo a la mujer adúltera, le dijo no condenación. Ese es el orden para restaurar. Él no ve. Y segundo, vete y no peques más. Pero la iglesia le dice a las personas, no peques y entonces no va a haber condenación. Lo están diciendo al revés. Así trabaja el cristianismo. Así trabaja la iglesia del hombre, el hombre cristiano que tiene doctrina de hombre. La iglesia predica, no peques y entonces no va a haber condenación. Pero el orden que Jesús practicó el pecado, como por ejemplo el adulterio, es, te saco yo la condenación, yo te saco la condenación, yo te saco la culpa, yo te saco el oprobio, la vergüenza, yo te saco la conciencia de pecado, y el resultado que Jesús esperaba es, no peques más. No vas a pecar, no vas a pecar. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, el pecado no reinará más sobre tu cuerpo. Perderá fuerza. Es más, se te va a olvidar, adiós, si yo antes bebía y ahora dejé de beber. Adiós, si yo antes fumaba. ¿Qué pasó? Dejé de fumar, ni me acuerdo que dejé de fumar, porque tú fuiste libre de la culpa, libre de la conciencia de pecado, libre de condenación. Hágalo. Pídale a Dios eso para que tú veas que Dios te va a ayudar. ¿Ok? Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendecido.